programa Algo ha cambiado en la historia, periodista y fundador del Centro de Investigaciones Históricas de Vicente López, director del Museo Histórico de Los Olivos, dependiente de dicho centro mencionado. Y bueno, queríamos darle la bienvenida para que nos cuente la historia del barrio y muchas cosas más. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, gracias. ¿Ahí estamos bien? Sí. ¿Qué tal? Bueno, como ya han anunciado, me han puesto ahí arriba, me comprometen bastante. Pero bueno, soy historiador, tenemos nuestra sede en Rawson 2855 acá en Olivos, donde funciona nuestro pequeño museo. Abrimos los martes y jueves de 3 de la tarde a 6 de la tarde, así que ya están todos invitados para aquellos que quieran conocer un poquito de nuestra historia, para que quieran conocer un poquito de cómo se vivía antiguamente. Acá la parroquia me ha convocado, me ha invitado y realmente me siento muy orgulloso de participar con todos ustedes de este 60 aniversario. Y me pidió que hable un poquito de historia. Pero para hablar de historia, yo pensé que muchas veces la historia es aburrida, es según cómo la cuentan. Yo hice una línea de tiempo para que tengamos, primero, saber cómo surge el nombre de Olivos, ¿no? Sí. Hay un micrófono y se siente bien. Se escucha bien, se escucha bien. He preparado como una línea de tiempo para darnos cuenta de cómo es o cómo nació Olivos. En esa línea de tiempo, si nos ponemos a meditar o viajar, como muchas veces digo, nos tenemos que mudar a 1806, 1807, cuando es por primera vez nombrado el Monte de los Olivos o la Punta de los Olivos. Eso fue porque acá muy cerca se colocó una batería para la defensa de Buenos Aires. Hay dos íconos que nos nombran o nos reconocen la defensa de Buenos Aires. Uno fue ese y el otro es la avenida Mitre, ya en la parte de Munro, Florida y Villa Martelli, porque hay tres íconos que marcan dónde pasaron las tropas de Liniers para la reconquista de Buenos Aires. Uno está en Ramón Castro y Mitre, el otro está en Avenida San Martín y Mitre, y el otro, el último, está en La Prie de Mitre. Lamentablemente están un poquito deteriorados, ya se están haciendo las gestiones para poderlos poner en valor, y sería muy lindo que quizás algún día en esta zona, porque más o menos la Punta de los Olivos estaba en Alberdi, Díaz Vélez y El Río, que es la parte más alta, se coloque una batería como para demostrar que nosotros funcionamos y estuvimos en esa época. De ahí nos tenemos que saltar un poquito en el tiempo y llegamos a 1823, que fue la época o la fecha donde llegó el ferrocarril a Olivos. Y es la fecha que Olivos toma como aniversario de su creación. De ahí saltamos un poco más también, nos vamos pero muy pocos años a 1900. ¿Y por qué a 1900? Porque el 19 de febrero de 1900 se instala en esta zona la prefectura, la subprefectura naval. Cosa que hasta hace poco no se sabía, no había antecedentes de cuándo había llegado la prefectura. Pero bueno, uno de las tantas entidades que participaron hoy, que fueron los de la prefectura, están acá desde 1900. En 1921 se crea o se firma el acta por la cual se crea el Club Náutico de Olivos. Ese Club Náutico o esa acta se hace o se firma en un hotel que nadie de ustedes lo debe haber conocido, porque si bien peinamos algunos canas, pero no creo que tantas, que fue el Hotel Villa Carapachay, que pertenecía a Matías Esturiza. Este hotel, fundado en 1888, estaba justo atrás de lo que es la estación Olivos, sobre la calle Corrientes y Rawson. Un hotel extraordinario, una historia muy muy linda, todos los hallazgos importantes se hacían en ese hotel. Tanto así que nosotros en nuestra página, Historia de Vicente López, los que tienen Facebook, si quieren pueden meterse, y hemos hecho un video
con toda la historia a través de lo que eran las revistas de Caras y Caretas. Juntamos la información y tratamos de plasmar en un video toda esa historia. De ahí nos vamos a 1922, cuando se inaugura el espigón que hoy tenemos en el Puerto de Olivos, no igual como está ahora, pero sí estaba el espigón. Y empieza el nacimiento de lo que era el puerto de Olivos. Al lado del espigón, aunque me voy con la historia un poco más, digamos, escapándonos, estaba el primer bañario municipal, que después, ahí sí, creo que más de uno lo debe recordar, estuvo el bañario, las escaleritas y el ancla. Ahí pasamos muchos veranos, eran las vacaciones de todos nosotros cuando teníamos adolescentes o chicos. Yo estuve con un kiosco ahí hasta el año 76, que después lamentablemente se cerró y nunca más se volvió a abrir. Pero pasamos con el tiempo, seguimos con el tiempo y así llegamos que en 1927 se crea el DAT Club Olivos, otra de las entidades importantes, el ICO, justamente. ¿Y dónde funcionaba? En el puerto, al lado de prefectura, hasta que una gran sudestada destruyó el lugar ese. Y es ahí donde se ponen en campaña las autoridades del ICO y compran un boliche que ya no funcionaba más, que era el Fantasio, justamente, que es donde hoy están. Fantasio, que fue uno de los primeros lugares bailables que tenían un artista que se elevaba, ¿no? Así que ahí vamos recordando, vamos agarrando cositas. ¿Sí? Conoció a mi mamá en el ICO, no en el... Bueno, eso fue posterior. Bueno, 1930, y esto sí que no lo creo que lo conozcan, pero me gusta ponerlo en esta línea del tiempo. Había un club de fútbol en Libertador y Alberti. Ese club de fútbol se llamaba el Sporting Club Olivos. Eso en el año 30. En ese año, el Sporting Club Olivos estaba en primera división. Quiere decir que Vicente López, el que era nuestra ciudad, tuvo 4 equipos que participaron en primera división. Uno fue el Sporting Club Olivos, que ya no existe más. El otro es el Balcarce, que todavía existe en Florida, pero no está dedicado a fútbol. Y los otros dos, Platense y Colegiales, que están funcionando. Pero en este Sporting Club Olivos surge una figura, un tal Gillo Carmiglia. No sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado. Era un jugador de fútbol que empezó en el Sporting Club, pasó a Platense, terminó como jugador en Boca y fue el primer director técnico que sale de acá de Olivos en Europa en triunfar en el Real Madrid. Toda una historia hermosa. Ese chico era el hijo de don David Carmiglia. ¿Quién era David Carmiglia? El dueño del almacén de las 14 provincias que estaban Rawson y Pelliza. La primera versión de ramos generales con despensa o venta de combustible. Fue la primera almacén grande que se asentó acá en Olivos, el barrio de Olivos. Dentro a este bar, en Rawson, Corrientes y digamos en Roma, estaba la quinta Mangoré, que pertenecía a Fernández Blanco. Fernández Blanco después se la vende a un tal profesor Porcheto y se instala ahí el Colegio Internacional. Mi papá estuvo internado un año, unos meses ahí. En el Colegio Internacional. Bueno, fue uno de los importantes colegios que tuvo un nivel a nivel, digamos, sudamericano, por la importancia que tenía. Tenían el pupilo también para poder dormir y vivir ahí. Y pasaron muchos políticos y muchas personas conocidas, entre ellos estuvo Juan Domingo Perón. Poco tiempo, pero participó ahí antes de entrar en el colegio militar. Volvemos otra vez un poquito para atrás y nos vamos a 1930, 1933, 1942. Hubo un palacio en lo que pertenecía a Olivos, que hoy se conoce como la Lucila, el Palacio de la Lucila. Un palacio extraordinario donde se juntaron dos cosas importantes, unitarios y federales. El amor lo puede todo. Y hoy justamente el padre Raúl lo comentó,
que en el sermón o el salmo que dio, que hablaba sobre que Cristo buscaba la historia de todo esto y que el amor es lo más importante. Tanto así que fue que justamente los unitarios y los federales se juntaron en ese matrimonio. Al fallecer Lucila Anchorena, los parientes o los descendientes deciden vender, pero haciendo donaciones y poniendo una cláusula de que se le coloque a la estación la Lucila. Y desde 1980 nace el barrio que hoy conocemos como La Lucila, desprendido de lo que era Olivos. Si seguimos con el tiempo, 1959, ¿quién no fue a bailar? Los que peinamos canas, no los chicos, ¿no? A Inamur. O Ciudad Fantasia, como hemos dicho. Inamur, hoy tenemos el barrio Namur gracias a esa UAT, ¿no? Y ahí sí ya nos volvemos un poquito, caminamos un poquito más en el tiempo y nos vamos a 1963, con la llegada de nuestra parroquia Pío X. No llega en cualquier momento, llega en 1963, en el centenario del barrio de Olivos. Cosas que son importantes, que parecen que no, pero sí, porque son casualidades o causalidades, como muchas veces se dice. Nuestra parroquia, el primer párroco fue Arturo Limas, en el 63. Después lo siguió José Barrientos en el 69. Y así siguieron sucediendo distintos párrocos hasta llegar a Matías, que ahí sigue comiendo un lindo, creo que va por el tercero o cuarto plato, ¿eh? Hay una hacienda con la cabeza. Le hago una pregunta. Si le dijiste la parroquia, ¿qué funcionaba? ¿Sabes? No, realmente no. Ahí dice una gráfica, ¿era? No, una casa. Una casa. La verdad que no. Hay muy poco antecedente, que sería lindo que entre todo lo que tenemos, opinamos acá, empecemos a escribir un poquito para hacer realmente la historia de esa parroquia, ¿no? Es un desafío que nos tomamos y que acepto el desafío como para empezar a trabajar en ello. Bueno, vamos con eso. ¿Y dónde se firmó cuando se funda la parroquia? Se hace un almuerzo. Ese almuerzo se hace en Libertador y Corrientes. ¿Qué funcionaba ahí? Un restaurante, Las Palmeras. Ese sí lo conocen. Ese sí lo conocen. Al lado de La Palmera, por Corrientes, había otro restaurante muy famoso en todos nosotros. El Hueso Perdido, justamente, donde se hacía el asado con cuero y donde empezamos a aprender a comer ensaladas no típicas de todos nosotros. Y del lado de La Palmera, sobre Libertador, había otro lugar de distracción para todos nosotros. A ver si te acuerdas alguno. El Golfito, sí señorita, el Golfito, donde pasábamos nuestras tardes de verano, ¿no? Y hablando sobre las tardes así de verano, bueno, como habíamos dicho antes, nuestro bañario, ¿no? Los bañarios, ¿quién no fue a pasar toda una tarde con el grupo de amigos, con la familia? Porque eso era lo lindo que teníamos antes, que de a poco se va ganando nuevamente, porque se había perdido y se va ganando. El tener otra vez el respeto de lo que es la familia. Que eso sí, hay que agradecer a nuestra parroquia, porque unió. En un principio le costó muchísimo a la parroquia poder asentarse, porque los primeros que se acercaron fueron empresarios, pero no el pueblo en sí, no la gente en sí. Pero de a poco empezaron a confiar, a hablar, y hoy creo que, y lo estamos viendo acá, hoy es un grupo de una familia inmensa que se va incrementando con todo esto que están haciendo, y gracias al padre Matías, ¿no? Una de las tantas. Como decíamos, no quiero extenderme mucho porque les había pedido, o me habían pedido que no seamos tan extensos, y como dije, la historia es difícil. Y quiero dejar una reflexión que muchas veces comento y digo. Lo que es la historia en general, a mí un historiador, una persona mucho mayor que yo, que ya no está con nosotros, me enseñó algo que me quedó muy grabado. Y esto lo digo porque el padre Matías lo ha comentado más de una oportunidad en la crisis que estamos viviendo. La historia es la política del pasado. Quiere decir que la política del presente que hoy tenemos es la que todos nosotros estamos escribiendo para nuestros hijos y nuestros nietos. El día de mañana, si nuestros hijos y nietos nos protestan, no nos olvidemos
que nosotros somos los culpables. Tratemos de mejorar un poquito, les agradezco muchísimo esta atención. Uno de los mejores regalos que tiene un orador es el silencio que ustedes me han brindado. Les agradezco muchísimo y a las órdenes de ustedes cuando quieran. Muchas gracias, Guillermo. Te pedimos si nos podés repetir el centro histórico, por favor. La ubicación. Bueno, el centro de historia está en Rawson 2855, Rawson y Precisa. Es una casa antigua de 1907, donde mi familia está desde 1911 y la tengo a mi cargo desde hace ya más de 20 años. Rawson 2855. Sí, vale. Hay una casa que está en Avenida Corrientes que ahora la han comprado. San Roque. Le comento, porque hemos trabajado muchísimo. Va a pasar lo mismo, se vendió esa casa. Se vendió. Ha pasado lo mismo con lo que pasó con la casa que está en Rioja y Corrientes. Se pidió que se podía vender siempre y cuando se mantuviese la fachada de la propiedad. Ese es el compromiso que tiene la gente que la ha comprado ahora. No sé quién la compró. Tanto así que también, si yo me alejo un poquito más, está que se vendió el año pasado el antiguo colegio Bosch, que fue el castillo, el colegio Highland. ¿No? Saint Thomas. ¿Cómo? Saint Thomas. Highland es el de los Saint Claro. Thomas. Bueno, no, Highland, de Lombú. Se vendió ese. Sí. Y ese había sido el castillo Bosch, de la familia Bosch, y tenía una historia impresionante. Yo sinceramente cuando me comentaron, me permitieron ir a sacar fotos, ver todas las cosas, porque tenemos un archivo muy grande de fotografía. Están los que quieran y tengan Facebook, no vuelvo a repetirle, Historia de Vicente López, en nuestra página, donde lo damos hacemos un montón de información, fotos, de historias. Y tuve la suerte que hace poquito me vinieron a ver de la inmobiliaria que lo está arreglando, ¿no? No la inmobiliaria sino el estudio arquitectónico, y que los que lo compraron, que son japoneses, van a mantener, no sé qué es lo que van a hacer, porque no me lo pudieron decir. Este lugar está en Vicente López, el monasterio del cielo. Que está en Corrientes y la vía, que se está viendo. Ese es el que decíamos en San Roque. Se vendió y se va a tratar de mantener. Sí. Es importantísimo. Muchas veces hay cosas de nuestro pasado que nos gustaría mantener, pero creo que la voracidad de... Sí. Inmobiliaria. No solo inmobiliaria. Yo te pongo un solo ejemplo. Perdóname que te robe 2 minutos. Te pongo un solo ejemplo. Ponele que fuera tuyo, el San Roque. ¿Vos sabés cuánto paga el San Roque? Porque son herederos, heredaron. ¿Cuánto paga de impuesto el San Roque? Fortuna. Si a vos no te da el bolsillo, ¿cómo haces para mantenerlo? Lo vas a querer vender. Y si te dicen, no, ¿por qué lo vas a vender? Te va a doler. Porque ninguno de los que salen a defender algo se sacó algo positivo, que no demolerlo. Pero se sacó algo positivo. Pero de eso, otras personas que han peleado por mantener la casa de San Roque, yo les he planteado cuando me vinieron a hablar al centro de investigación, le digo, bueno chicos, ¿por qué no hacemos una cosa? Ayudemos a los herederos a pagar los impuestos. Ah, no. Es difícil. Hay que ponerse los dos lados, creo. Pero gracias a Dios llegamos a buen puerto con eso. Así que bueno, nuevamente, Rawson 2855, martes y jueves, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, los esperamos para que ustedes quieran. Al lado de la